Mi nombre es Luis Mario y le vamos a poner el sistema algebraico y sistema infinitesimal. Los integrantes del grupo está mi persona, Luis Fandiño, Neider Polo, Adalberto Rodríguez, Mergedis Rodríguez y Jorge Ternera. Eh, Diapositiva. ¿Qué es el álgebra? Es una de las principales ramas matemáticas. Su objeto de estudio son estructuras abstractos operando en patrones fijos. Dentro de las clases suele haber más que números y operaciones aritméticas. También letras que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. El padre del álgebra es considerado como Diofanto de Alejandría, siglo III después de Cristo. Introdujo el simbolismo algebraico y resolvió ecuaciones en su obra aritmética. Al-Juarizmi, siglo IX después de Cristo, matemático persa, considerado el padre del álgebra por establecer el álgebra como una disciplina independiente y formalizar sus reglas, derivando el término álgebra de su libro Al-Jabar. Historia del álgebra. La historia del álgebra comenzó en el antiguo Egipto y Babilonia, donde fueron capaces de resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, entre otras. Los antiguos babilonios resolvían cualquier ecuación cuadrática, empleando esencialmente los mismos métodos que hoy se enseñan los matemáticos alejandrinos Aarón y Diofante. Mi nombre es Mercedes Rodríguez y continúo con lo que es el cálculo infinitesimal. Podemos decir que el cálculo infinitesimal es una rama fundamental de las matemáticas modernas que estudia el cambio continuo y la acumulación de cantidades infinitamente pequeñas. Y también se puede decir que es sin duda una herramienta potente y eficaz para el estudio de la naturaleza que hayan desarrollado los matemáticos. Este se basa en dos conceptos fundamentales, que es la derivada y la integral. Y entre estas hay un puente que los une, que es el teorema fundamental del cálculo, que establece que derivar e integrar son procesos inversos. En este cálculo intervienen una gran variedad de procesos de índole matemático, físicos, tecnológicos, económicos, biológicos, que se modelizan mediante derivadas integrales o una mezcla de ambos. Podemos decir que entre uno de los principales precursores del cálculo infinitesimal encontramos a Galileo Galilei, que afirma que el cálculo infinitesimal es el lenguaje de la naturaleza. Otro de sus inventores es Isaac Newton y el cálculo fue, otro inventor fue Gottfried Leibniz, quien aplicó el cálculo para resolver numerosos problemas de dinámica. Pase la diapositiva, por favor. Teoría de números. Desde hace cientos de años, antes de Cristo, los matemáticos ya habían estudiado, realizado actividades de investigación con los números. Es por eso que esta es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, considerada así, y esta rama estudia las propiedades de los números, principalmente los números enteros en manera particular. Por lo general, estudia propiedades de elementos de dominios enteros, así como diversos problemas derivados de su estudio. Esta contiene una considerable cantidad de problemas que podían ser comprendidos por no matemáticos. Y también podemos decir que se enfoca en la divisibilidad en los números primos, estructuras algebraicas y ecuaciones diofánticas, conocidas como la aritmética, quien analiza patrones y relaciones entre números naturales, siendo fundamental en criptografía y seguridad informática.
Uno de los precursores importantes de la teoría de los números, encontramos a Diofante de Alejandría en el siglo III después de Cristo, que este fue pionero en el estudio de ecuaciones con soluciones enteras. Podemos decir que este resolvió ecuaciones algebraicas buscando soluciones en números enteros o racionales. Otro fue el señor Carl Friedrich Gauss, reconocido como el fundador de la teoría de números moderna, quien introdujo conceptos fundamentales como la teoría de congruencia. Pase la página. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alberto Rodríguez. Bueno, continúo con la exposición y me toca hablar sobre la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades se basa en definir el espacio muestral y tipos de sucesos seguros, imposibles e independientes para cuantificar la posibilidad de ocurrencia en juegos de azar, estadísticas y predicciones. Se considera generalmente a Blaise Pascal y a Pierre de Fermat como los padres fundadores de la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número en cada posible resultado que puede ocurrir en un experimento aleatorio con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. Dentro también sus precursores, tenemos los precursores claves de la teoría de probabilidades incluyen a Blaise Pascal y Pierre de Fermat en el siglo XVII, considerados fundadores al resolver problemas de juegos de azar. También dentro de esos precursores encontramos a Gerolamo Cardano, eh, eh, documentó los primeros análisis, mientras que Jacob Bernoulli, Abraham de Monre y Pierre Simon formalizaron la teoría extendiéndola a la estadística y a la distribución normal. Continúa el siguiente compañero Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge Ternera y voy a hablar sobre los precursores del cálculo infinitesimal. Bueno, el primero fue Galileo Galilei, sentó las bases para estudiar el cambio continuo. Segundo, Isaac Newton introdujo el concepto de derivada. Tercero, Gottfried Leibniz aplicó el cálculo para resolver numerosos problemas de dinámicas. ¿Puede pasar? Bueno, ahora voy a hablar sobre las obras y aportes matemáticos. El primero fue Diofanto de Alejandría. Su obra fue la aritmética. Bueno, fue considerado como el padre del álgebra. Introdujo conceptos que aún usamos hoy en día, sentando las bases para la resolución de ecuaciones. El segundo fue Blaise Pascal y Pierre Fermat. Ellos hicieron dos obras, que fue el Tratado del Triángulo Aritmético, que fue creada por Blaise Pascal, y la correspondencia sobre la probabilidad, que fue creada por Fermat. Juntos formalizaron el estudio del azar y la probabilidad. Su trabajo es la base de las estadísticas modernas y que ha influido en la toma de decisiones. El tercero, Isaac Newton. Su obra fue la principal matemática. Creó el cálculo fundamental en muchas áreas de la ciencia. Su enfoque revolucionó nuestra comprensión del movimiento y el cambio. ¿Ya puede pasar la página, por favor? Ahora, los personajes destacados. El personaje destacado fue Al-Khwarizmi, padre del álgebra, método sistemático para ecuaciones. Su obra fue el Al-Kitab al-Mukhtasar fi Nisab al-Shad. Él introdujo el concepto de algoritmos y la palabra álgebra. Sus métodos son la base de la computación moderna y la resolución de problemas. El segundo, René Descartes, unió el álgebra y la geometría. Gauss, teoría de números y congruencias. Fue apodado el príncipe de las matemáticas. Hizo contribuciones significativas a la teoría de números y la estadística, estableciendo métodos que aún se utilizan. El tercero, el quinto, Emmy Noether. Bases del álgebra moderna y simetría.
Es- Fue pionera en álgebra abstracta y teoría en variantes. Su trabajo es fundamental en física y matemáticas modernas, influyendo en teorías contemporáneas. ¿Puede pasar? Bueno, ahora viene Gottfried Leibniz. Su aporte fue el desarrollo de cálculo de manera independiente a Newton. Inventó la notación de diferenciales de X y el símbolo de la integral. Bueno, puede pasar el compañero. Buenas tardes, mi nombre es Neider Polo. Ya para finalizar, le voy a hablar sobre la influencia de los precursores. eh, Voy a hablar sobre sus aportes y, y el complemento que hicieron sobre el cálculo infinitesimal y el álgebra. Los precursores del álgebra y del cálculo desempeñaron un papel fundamental en la transformación en las matemáticas, pasando de un enfoque geométrico y descriptivo a uno más abstracto, simbólico y general. ¿Cuáles fueron? El primero, nuevas formas simbólicas. Uno de los principales aportes fue la introducción de nuevas formas simbólicas. Esto implicó el uso de letras y signos para representar cantidades desconocidas y relaciones matemáticas, lo que permitió simplificar la expresión de problemas y hacer más eficiente su resolución. De esta manera, las matemáticas dejaron de depender exclusivamente del lenguaje verbal. Segundo, evolución del álgebra y sistema infinitesimal. Con la consolidación del álgebra como lenguaje simbólico, fue posible representar de manera general las relaciones entre cantidades. Posteriormente, con la aparición del sistema infinitesimal, se introdujo el estudio de cantidades extremadamente pequeñas, lo que permitió analizar el cambio continuo. Gracias a ello, se pudo estudiar fenómenos como la velocidad instantánea y la variación de magnitudes en el tiempo, ampliando significativamente el alcance de las matemáticas. Transformación de métodos geométricos antiguos. Otro aporte importante fue la transformación de los métodos geométricos antiguos. Los problemas que antes se resolvían mediante construcciones y representaciones gráficas comenzaron a expresarse mediante ecuaciones y fórmulas algebraicas, lo que permitió mayor precisión y generalización en los resultados. Métodos numéricos. Método de exhaustión. En el desarrollo de los métodos numéricos destaca el método de exhaustión, el cual consistía en aproximar áreas y volúmenes mediante figuras cada vez más precisas. Este proceso sentó las bases para el desarrollo posterior del cálculo integral. Lenguaje universal. Gracias a la evolución del álgebra, las matemáticas se consolidaron como un lenguaje universal. Esto permitió que los conceptos y resultados matemáticos fueran comprendidos de la misma manera en diferentes contextos culturales y científicos. Concepto de algoritmo. Asimismo, se fortaleció el concepto de algoritmo, entendido como un conjunto ordenado y infinito de pasos para resolver un problema. Este aporte fue fundamental para estructurar el pensamiento lógico y sistemático en las matemáticas. También la resolución de problemas prácticos. Todos estos avances permitieron aplicar las matemáticas a la resolución de problemas prácticos, tales como el cálculo de distancias, áreas, volúmenes y el análisis del movimiento, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para terminar, podemos concluir que el desarrollo del álgebra y del cálculo infinitesimal no fue un proceso aislado, sino el resultado de una evolución histórica impulsada por diversos precursores. El álgebra proporcionó el lenguaje simbólico necesario para expresar las relaciones matemáticas, mientras que el cálculo infinitesimal permitió analizar el cambio y el movimiento continuo. Ese conjunto, estos avances transformaron las matemáticas en una herramienta fundamental para comprender y explicar los fenómenos del mundo real.